tú, como una gran persona que eres, que has aprovechado los sitios donde te ha colocado la vida para beneficiar a los demás, para servir, te hiciste merecedor a la medalla del Coach Gaspar en el Día del Coach del año 2019. Y eso motivó que viéramos tus videos, tus entrevistas, y nos convencimos de que lo merecías, y ahora queremos agradecerte que tú hayas aceptado estar con nosotros, sobre todo en domingo, que es un día que se destina a la familia, pero es una excelente oportunidad para tenerte entre nosotros. Y queremos que Virgilio Lozano es nuestro maestro de ceremonias, presente a los miembros del grupo para iniciar formalmente la conversación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Toño. Ricardo, es un verdadero placer. Estamos muy complacidos de que hayas aceptado nuestra invitación a conversar contigo esta tarde de domingo. En virtud de tu merecida y exitosa trayectoria en el mundo de la transmisión y la crónica de los deportes. Naturalmente nosotros, por nuestro cariño de toda la vida al fútbol americano, hoy vamos a acentuar y a dar un particular énfasis al fútbol americano en medio de todos los deportes en que tú te desempeñas y de manera verdaderamente magistral. El orden que vamos a seguir nosotros para hacerte algunas preguntas, que tenemos mucho interés en conocer tus opiniones, porque tú formas opinión, finalmente eres un formador de opinión, pues es el siguiente. Antonio Estrada, que ya tomó la palabra como nuestro presidente. A continuación será Octavio Barrera, enseguida Ramón Oseguera, después tomará la voz Mario de la Huerta, a continuación un servidor, Virgilio Lozano, enseguida José Luis Valdés, y cerrará cada ronda de estas dos rondas que mencionábamos, Hugo Luis. De manera que vamos a dar inicio a esto. Creemos que el tiempo nos permitirá hacer con esta secuencia un par de rondas con una pregunta cada uno. Así que si nuestro presidente tiene a bien dar inicio, adelante. Y bienvenido de nuevo, Ricardo. Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por haber aceptado participar en este conversatorio, que es el cuarto que ya llevamos ahorita. Y mi primer pregunta para ti es que todos sabemos que en Panamá el deporte número 1 es el béisbol. Y la pregunta concreta es, ¿cómo te involucraste tú en el fútbol americano? Muy bien. Bueno, antes que nada, yo quiero agradecerles ahora que tengo la oportunidad de, aunque sea de esta manera virtual, espero pronto hacerlo de manera presencial, personal, agradecerles por el gran gesto que tuvieron hacia mí con otorgarme estos reconocimientos. Sin duda alguna, para mí, créanme, lo digo de esta manera, el recibir de parte de ustedes una medalla que lleve el nombre de un gran forjador de jóvenes y promotor del deporte como Gaspar Mas, así como también un reconocimiento, un diploma que lleve el nombre del doctor Edmundo Mendoza, nombre que fue un promotor extraordinario en el Colegio Civil del fútbol americano, del deporte y de los valores que esto inculca en la juventud. Y las firmas de todos y cada uno de ustedes para mí guardan un lugar muy especial. Me llena de humildad y me hace sentir que el camino que he decidido tomar ha sido el camino correcto. Yo hace muchos años, contestando la pregunta, en mi niñez empecé muy bien la práctica del béisbol. Definitivamente fue uno de los primeros deportes que practiqué desde los 9 años, así como el básquetbol, el baloncesto y el béisbol fueron deportes que me ayudaron a ir forjándome en mi vida como deportista y como atleta.
Por ahí de mi adolescencia empiezo a practicar el fútbol americano, aunque en Panamá no era un deporte muy popular, sí teníamos por la misma presencia de las bases estadounidenses en territorio panameño, ese acercamiento con el deporte de las tacleadas, dado que los gringos tenían sus preparatorias, sus high schools en Panamá, y éramos un grupo de panameños que nos interesaba practicar este deporte y jugarlo dentro de las instalaciones que ellos tenían dentro de esas bases en sus high schools. Entonces, inclusive contaban ellos con un canal de televisión abierta que se llamaba Southern Command Network y nos transmitían por ese canal que se veía en todo el territorio nacional los partidos más importantes, tanto del fútbol americano de la NFL como el fútbol americano de la NCAA. Entonces, desde muy chico me voy interesando en ese deporte, claro, influenciado por mi padre y por mi tío abuelo, ambos amantes del deporte, hombres que practicaron el deporte, y me empieza a crear obviamente ese interés por el fútbol americano. Sin embargo, lo dejo por ahí de los 15 años porque el básquetbol en Panamá, como es un país tropical, no hay 4 estaciones del tiempo, solamente hay temporada lluviosa y temporada seca, y todos los deportes se tienen que jugar en temporada seca, aun y cuando sean bajo techo. Entonces llueve 8 meses del año y tuve que decidirme por uno de esos deportes. Me inclino más hacia el básquetbol. Pero cuando llego a Monterrey a hacer mis estudios de ingeniero mecánico administrador en el tecnológico, previamente yo había ido a jugar baloncesto a Canadá, había jugado en Puerto Rico como jugador juvenil, y llegando a Monterrey tenía inclusive la aspiración de seguir jugando baloncesto a nivel universitario. Sin embargo, los reglamentos de competencia para los que somos extranjeros pues nos limitaban de participar en el CONDE, en la Universidad Nacional, y solamente nos permitían jugar en CONADEP, por razón por la cual tomo una decisión de enfocarme a mi carrera y se me brinda una oportunidad posteriormente por el director de Asuntos Estudiantiles del TEC de Monterrey en 1996 de ser un promotor o ayudar en la promoción del fútbol americano de los Borregos Salvajes del TEC. ¿Quién diría? Pasé 20 años dentro del área deportiva del tecnológico como responsable de la comunicación y la imagen de los Borregos del TEC en el fútbol americano y posteriormente a partir del año 2000 de los demás deportes. Entonces, para contestar a la pregunta, esa es precisamente la puerta que se me abre para involucrarme con el programa de los Borregos, llegando a ser coach también en el año 2006 del equipo de la Conferencia Nacional, que tuvimos la fortuna de ganar el campeonato nacional, pero mantenerme vinculado a la narración y al comentario y a la transmisión del fútbol americano, que después da paso a que empiezo ya a trabajar por una invitación que me hace don Enrique Gómez Junco a Multimedios, recordado también árbitro del fútbol americano en Monterrey, y de ahí una cosa lleva a la otra, de Multimedios y de darle cobertura a los Super Bowls. Me llega una llamada en el año 2013 de Fox Sports para ser comentarista de fútbol americano. Pero así empiezo yo ese camino dentro del fútbol americano que me ha llenado de tantas satisfacciones porque me ha permitido hasta la fecha involucrarme a nivel nacional y a nivel internacional con diferentes organizaciones. Muchas gracias, Ricardo. Por el contrario. Soy Ramón Oseguera. Quiero preguntar, ¿qué diferencia existe hoy con los estadios llenos de gente y sin gente? ¿Qué diferencia? ¿Cómo se sienten los jugadores? Pues va a pesar mucho, mi estimado Ramón. Es un gusto saludarlo también, porque para un deportista no hay mayor motivación cuando salta al terreno que ver un escenario deportivo lleno, con afición en la tribuna. Eso siempre será inspirador. Al no contar, debido a la pandemia del coronavirus, con esa presencia de aficionados y en algunos casos limitada presencia de aficionados en algunos estadios, pues los jugadores obviamente van a tener que recurrir a otro factor, a otro elemento, o quizás enfocarse más en el mismo juego, ¿verdad? Y no distraerse con toda la parafernalia que representan estos grandes estadios con aficionados y pantallas y el sonido. Pero de que va a significar un cambio definitivamente, yo no lo dudo. Hablando con varios jugadores activos y algunos entrenadores consideran que sí, se pierde una parte de ese espectáculo que todos disfrutamos, ya sea en televisión
o hemos disfrutado presencialmente. En mi caso particular, como comentarista deportivo, el no poder o no saber si tendremos la oportunidad de cubrir el Super Bowl, como me ha brindado Fox Sports en los últimos 7 años, la facilidad de estar en el terreno de juego, entrevistando a jugadores al final y a entrenadores al final del partido, a los coaches y jugadores. O sea, eso probablemente lo perdamos en este año 2020 y sí, definitivamente representa una ausencia importante porque el aficionado le pone un ingrediente muy especial a cada partido. ¿Y qué repercute en el jugador? ¿Baja su nivel o sube? O... Bueno, no lo sabremos hasta que los veamos en el campo, ¿verdad? Probablemente es una moneda de dos caras. Hay quienes dicen que les va a permitir no distraerse del juego, enfocarse más en el partido, y hay otros que han dicho que, bueno, el himno nacional, el protocolo de presentación del juego previo al partido no va a ser el mismo. Yo creo que a la hora de la hora, el atleta, el deportista, independientemente de lo que haya en la tribuna, está preparado para jugar el juego y para ganar el juego. Entonces, ya veremos si las estadísticas cambian, pero por lo pronto, yo creo que lo que todos tenemos que pedir es que ojalá el coronavirus, ojalá la pandemia no afecte el desarrollo de la temporada, llegando a que se contagien jugadores y entrenadores y se tengan que cancelar partidos, como ha pasado en otros deportes. Muy bien, muchas gracias. Por el contrario, gracias. Ricardo, buenas tardes. Mario de la Huerta, servidor. Gracias, Mi pregunta sería, ¿algún personaje del deporte que te haya marcado en particular? Que digas, este personaje me ha marcado en mi vida, ¿y por qué? Sin duda alguna, Roberto Manos de Piedra Durán. Porque yo desde niño recuerdo en Panamá, el año 1980, fue nuestro gran ídolo en esa generación cuando logra vencer a Sugar Ray Leonard, que era el gran astro del boxeo estadounidense y la figura mediática, ¿verdad? Campeón olímpico, campeón welter invicto. Y esa victoria de Roberto sobre Sugar Ray Leonard en Montreal, Canadá, en el Estadio Olímpico de Montreal, definitivamente para nosotros como juventud y para Panamá como país significó mucho, porque Roberto puso a un país muy pequeño, ¿verdad? Que sí tenía una historia en el deporte, lo puso en el mapa de las grandes esferas y las grandes historias de las conquistas deportivas, ¿no? Ver esa bandera de Panamá ondear después de ese triunfo, claro que me marcó muchísimo en mi vida, y el por qué es porque me dio a entender que independientemente del tamaño de nuestro país, uno con la lucha, con el esfuerzo, la dedicación, la honestidad, el trabajo, puede lograr trascender en cualquier lugar del mundo. No tienes que ser nacido en esa tierra o en un país en particular para ser alguien distinguido, alguien destacado. Entonces, eso para mí marcó definitivamente una época. Pero ha habido otros. Yo no diría que Roberto es el único. A lo largo de los años he tenido la oportunidad de conocer a otros grandes deportistas que han destacado. Yo recuerdo definitivamente a Fernando Valenzuela en esos años que lo veía yo como lanzador y todo el fervor que creó en la comunidad mexicana en Los Ángeles, California, no se me olvida, esa Serie Mundial de 1981. Ver al Toro de Chahuaquila lanzar y dominar y completar partidos y después lanzar un juego sin hit y sin carreras. Para mí definitivamente Fernando Valenzuela también es otra de esas figuras que jamás voy a olvidar y que cuando tengo la oportunidad a estas nuevas generaciones con las que comparto ahora el micrófono, que no los vieron, contarles sus historias y decirles, señores, no crean que a partir de ahora es cuando nació el deporte. Si ustedes hubieran visto a estos grandes deportistas y aprovechen todos estos recursos que hay ahora con el internet y el YouTube, vean sus videos y vean lo que esos atletas representaron para nosotros como latinos en una comunidad deportiva que parecía exclusiva de los estadounidenses en tener estas grandes figuras. Entonces, para mí esos dos, Mario, definitivamente han representado en mi vida como deportista y como persona una huella importante han dejado en mí. De acuerdo. Muchas gracias, Ricardo. Al contrario. Ricardo, Virgilio Lozano, a tus órdenes. Hemos visto que la NFL ha venido
aumentando de manera sustancial el número de aficionados en México y en el mundo. Y como consecuencia de ello, pues numerosos medios de comunicación, especialmente la televisión, pues también han incrementado su interés de una manera muy notable en transmitir el fútbol americano de mayor nivel en el planeta. En medio de este mar de oportunidades que se presentaron ante ti, ¿qué te hizo decidir, qué te hizo optar por unirte a las filas de Fox Sports? Esta es una excelente pregunta, Virgilio, y te agradezco muchísimo el que me la hagas. La NFL definitivamente, bien señalas, ¿no? Es una liga fantástica. Para empezar, es la liga económicamente hablando más pudiente del planeta. Es la liga con la mayor paridad en competencia deportiva. Es muy difícil predecir o pronosticar qué equipo va a ser el campeón. Al mismo tiempo, es otro punto muy importante, es la liga con el promedio de asistencia más alto de todas las ligas profesionales a nivel mundial. Más de 67,000 aficionados en promedio entran por juego a los estadios a ver los partidos. Lo que mencionas es fundamental y es muy cierto. A pesar de que el fútbol americano muchos en el mundo lo ven como un deporte muy gringo, muy estadounidense o muy occidental, la realidad es que a mí me ha tocado en las coberturas que he hecho de los Super Bowls conocer a reporteros o a periodistas de Francia, Australia, países en África, Asia, Tailandia, que viajan a la sede del Super Bowl a cubrir los partidos. Entonces, ya de por sí, ahí está la referencia muy clara de que la presencia de la NFL llega, es universal. Entonces, cuando yo empiezo con el tema del fútbol americano, yo siempre he sido muy honesto conmigo mismo en decir que no era la profesión que yo buscaba desarrollar. Yo llegué a Monterrey con el interés de estudiar mi carrera de ingeniero mecánico administrador y al ser parte de una generación que nos iba a tocar recibir el Canal de Panamá tras la entrega de los estadounidenses el 31 de diciembre de 1999, consideramos muchos de mi generación que esta era la oportunidad de, bueno, servir al país y terminar trabajando en el canal. Y bueno, sí terminé trabajando en el canal, nada más que me desvié un poco y terminé fue en el canal de televisión, en lugar del canal de Panamá. O sea, por alguna razón. Sí. Monterrey me abrió las puertas al tema de los medios y cuando yo recibo esta invitación de Fox, después de haber narrado finales de ONEFA, grandes clásicos que me tocó narrar 2002, 2005, 2008, que para mí esos eran nuestros Super Bowls en Monterrey y nuestros Super Bowls en México, el Estadio Tecnológico, el Estadio Universitario, casi abarrotados y ese fervor y esa pasión por nuestro fútbol americano, me llega esta oportunidad de Fox y yo lo único que hice fue, como tomo cada uno de los retos que se me han presentado en la vida, los tomo de frente. Que pase lo que tenga que pasar, o sea, si se me brinda la oportunidad porque consideran que soy capaz de hacer el trabajo, bienvenido, estoy listo. Y si no, eso quiere decir que tengo que regresar a seguir trabajando y a seguir preparándome si aspiro algún día a alcanzar esa posición. En esta ocasión fue algo muy directo, es más, cuando me dan la oferta de integrarme al equipo de la NFL en Fox Sports, yo no estaba dispuesto a mudarme a Monterrey. Mi señora es de Monterrey, mi familia política es de Monterrey, mis hijas nacieron en Monterrey y estábamos empezando familia, es decir, cambiarnos de ciudad, de Monterrey a la Ciudad de México, que no tengo nada en contra de la Ciudad de México. Muchos años, por cuestiones de trabajo, me tocaba viajar, pero decía yo, vivir en la Ciudad de México ya es otro boleto. Entonces, yo dije, bueno, 2 años, iría y vendría, y así lo hacía todos los domingos durante esos 2 años de temporada de la NFL. Fue agotador, porque no dejaba yo de trabajar para el TEC y para multimedios. Entonces yo laboraba de lunes a domingo y terminaba bastante cansado, pero afortunadamente tenía la comprensión de una esposa que estaba dispuesta a aceptar esa ausencia mía, a pesar de que teníamos 2 niñas muy chiquitas, con tal de que, bueno, yo le diera un paso adelante a esta oportunidad. Así se presenta la oferta de Fox y mi relación laboral con ellos, y después de 2 años la empresa considera que
que querían que yo me dedicara 100% al canal y pues después de dialogarlo obviamente con mi señora, porque las decisiones se toman en familia, vimos que lo conveniente era por cuestiones laborales, profesionales y económicas trasladarnos acá a la Ciudad de México y dedicarme entonces de lleno ya a esta profesión de la televisión, de los medios de comunicación. Muchas gracias, Ricardo, muy amable. Al contrario, gracias a ti, Virginia. Buenas tardes, Ricardo. Mi nombre es José Luis Valdés. Oye, Ricardo, ¿cuándo y por qué, vamos a llamarle desde el punto de vista del fútbol americano, se cambió el jersey, Ricardo, de ingeniero a lo que es el periodismo, o sea, el periodismo, a lo que es el comentarista deportivo que eres? Nunca, y un fuerte abrazo, José Luis, y gracias también por la pregunta. Nunca le dieron una oportunidad al jersey de ingeniero ni siquiera de estrenarlo. Ya colgado en el locker y ahí se quedó. No me dieron chance. Lo que pasa es que yo dentro de la carrera de ingeniero, ahí en el tecnológico, llevaba la materia de programa emprendedor. Entonces, si hay algo a mí, yo siempre he dicho que mi mayor escuela ha sido la ciudad de Monterrey. Yo nací, crecí en Panamá, hice mis estudios hasta preparatoria en Panamá. Sí pasé un año en Victoria, Columbia Británica, haciendo mi último año de secundaria. Pero a mí Monterrey me forjó y me formó y yo siempre seguiré a donde vaya siendo un embajador y un promotor de nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra comunidad y nuestra sociedad regiomontana. Y esa visión que me dio el buscar ser emprendedor me llevó a crear un proyecto o a proponerle un proyecto al tecnológico de difundir más los partidos de Borregos y al equipo sudamericano, que tenía un éxito deportivo, pero no se reflejaba siempre en la tribuna, nada más para los juegos de playoff y de los partidos de campeonato. Entonces yo quería darle una mayor promoción y mi idea original era conectar la afición de la NFL con el fútbol americano universitario. O sea, si son aficionados al fútbol americano de la NFL, ¿por qué no vas a los juegos también de auténticos Tigres, de Borregos, de Jaguares, de la UR, de Troyanos, de la UDEM en aquella época, ¿no? Entonces, esa era mi visión. Y ahí es cuando, antes de inclusive terminar mis estudios, el doctor Carlos Mijares, director de Asuntos Estudiantiles del TEC, me propone unirme al programa de Borregos y encargarme de estas tareas que yo empezaba a realizar de conferencias de prensa en algunos restaurantes deportivos de Monterrey, para que los medios también nos apoyaran un poco más, porque acaparaban las noticias deportivas en aquellos años, hablo de mediados de los 90, el fútbol y el béisbol. Entonces no le daban mucho espacio a nuestro fútbol americano. Y esa era mi intención, ¿verdad? Es decir, bueno, aquí hay una oportunidad de generar más noticia y atraer más gente al estadio. Entonces, yo honestamente no tenía en aquellos años, hace ya 25 años que empecé en esta carrera en los medios, de lo que iba a representar más adelante en mi vida el periodismo deportivo, pero que ha sido algo que desde muy niño obviamente me ha gustado, siendo muy sincero también, porque yo he tenido la fortuna y he conocido pocos en los medios que han pasado de ser deportistas a entrenadores, a promotores del deporte o administrativos dentro del deporte y ahora la comunicación deportiva. Entonces, yo siento que tengo mucho que dar cuando hablo desde mi punto de vista de haber sido un atleta, de haber sido un entrenador, de haber sido un administrativo del deporte y ahora un comunicador, porque siento también que hay esa sinergia con aquel entrevistado con el que tenga la oportunidad de yo hablar, de poder entender precisamente lo que me quiere comunicar él, basado en mis experiencias anteriores, ¿no? Ok, ahí es donde tú ya entras o te integras al equipo de trabajo de Borregos cuando empiezas a manejar lo que era imagen y comunicación, cuando estaba el coach Frank González, ¿no? Es correcto, definitivamente. O sea, era algo que, bueno, no teníamos una universidad en México que le encargara a una persona esas responsabilidades. Es correcto. Y a mí me empiezan a salir cosas de repente porque el puesto no existía, o sea, no había nadie que me entregara un manual y me dijera, mira, esto es lo que vas a hacer. Yo tuve que irlo creando y empiezo a negociar los contratos de televisión. En 98
me toca negociar con Televisa la transmisión de la final de 98 entre Aztecas y Borregos en el TEC, y así voy 99, en 2000 empiezo a negociar con ESPN y logramos poner al fútbol americano de la ONEFA, o el fútbol americano estudiantil de México, de la Liga Mayor, en ESPN, y empieza a verse el fútbol americano nuestro hasta Centroamérica y el Caribe. Entonces, esas cosas para mí fueron pasos de aprendizaje, me llevaron a tener que empaparme en la parte del derecho también, de comunicación, en todos estos temas de negociaciones, contraprestaciones, y buscar elevarle un poco más al perfil, ¿no?, de nuestro fútbol americano universitario. Sí, pues ahí fueron 13 campeonatos y 7 anillos, ¿no? Pues tengo un poquito más de anillos, pero sí me tocaron. Bueno, sí, más o menos por ahí va. Por ahí Pero va, sí, gracias a Dios. fueron muchos campeonatos y muchos anillos, es cierto. Que Muchas los gracias, anillos, Ricardo. por el contrario, José Luis, que los anillos, bueno, hoy en día para mí son un elemento también de promoción de nuestro fútbol americano cuando me toca viajar a hacer las coberturas de NFL, porque llaman la atención de los jugadores, y cuando uno les Qué dice, bueno. no, al sur de la frontera también jugamos este deporte, se sorprenden, pero les enteramos de algo que ellos pues no sabían, ¿verdad? Muchas Buenas gracias, tardes, Jorge. Ricardo. Me da gusto Jorge, buenas saludarte. tardes. Igualmente. Ya me conoces, Hugo Luis Cantú. Una Claro que sí. pregunta, Ricardo. A través de todas tus amistades que tienes en el deporte profesional y amateur, ¿has realizado alguna gestión para subir el nivel de fútbol americano en Panamá, invitando entrenadores profesionales o invitando entrenadores amateur? Sí, yo jamás, y profe, te mando un fuerte abrazo y gracias también Gracias. por la invitación que me han hecho de ser parte de este conversatorio y por el reconocimiento. Tu llamada el año pasado para mí fue, y la disfruté quiero confesarte que estaba con mi hermana y mi madre en esa noche que me hablaste, porque estaba en Panamá precisamente atendiendo una llamada, una invitación para un seminario, y les compartí esa noticia. Así que sé que ellas también están agradecidas por el gesto que han tenido ustedes conmigo. Pero regresando a la pregunta, no dejaré, profe, de ser un promotor, un buscador de oportunidades para los jóvenes, porque el deporte a mí me las dio. Entonces, de hecho, sí, no solamente con Panamá, sino también con México. Hablaba hace un momento, y en un principio lo mencionaba Antonio, de la amistad y que valoro mucho y aprecio a Enrique Maldonado. Si él dice que está agradecido conmigo, yo estoy muy agradecido con él, porque durante su gestión como presidente de la Monterrey Football League de la MFL, empezamos la tarea, yo preocupado con muchos temas que atañen a nuestro deporte y a nuestros jóvenes y a nuestros niños, principalmente el tema de las conmociones cerebrales y las lesiones cervicales. Nos dimos a la tarea de invitar a especialistas en esa materia a Monterrey a brindar clínicas para capacitar a nuestros coaches, árbitros, trainers, padres de familia, médicos involucrados con el fútbol americano, porque no es peccata minuta. Afortunadamente los números en México, a pesar del gran número de jugadores que tenemos practicando este deporte, no nos han llevado a cifras preocupantes como las que tienen en Estados Unidos, de chicos que pierden la vida o sufren una parálisis o una conmoción o quedan en coma producto de un golpe a la cabeza. Entonces, esto tiene que extenderse más allá, y ¿por qué no devolverle yo algo a Panamá, o buscar que crezca el fútbol americano de Panamá, o ser un puente, servir de puente entre México y Panamá, mis dos tierras amadas, para difundir, promover y hacer crecer el fútbol americano? Entonces, en febrero de este año, invité a los coaches del TEC de Monterrey, de la Universidad de las Américas de Puebla y de la Universidad del Valle de México a que me acompañaran a un viaje para que conocieran el fútbol americano y el nivel de atletas que hay en Panamá, porque hay muy buenos jugadores, muy atléticos, quizás carentes algunos de ellos de aspectos tácticos y técnicos, pero como lo hemos visto en otras disciplinas, muy, muy atléticos, muy bien desarrollados físicamente, muy rápidos, muy ágiles. Y así hemos empezado este proyecto. De ahí tuve una comunicación con el coach Antonio Zamora, a quien me gustaría también invitarlo a Panamá, porque el deporte, afortunadamente en México, sirve de
de apertura para una oportunidad de hacer estudios a nivel superior. En Panamá no existen las becas deportivas a nivel universitario, no existen los programas con la tradición como el de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como el de la Universidad Nacional Autónoma de México, el del Politécnico Nacional o el del TEC de Monterrey y todos los demás. Entonces, yo quisiera, y es mi sueño también anhelado, el poder ver jóvenes panameños venir a estudiar a México, portar un uniforme, un jersey de nuestros equipos acá y valorar esta oportunidad. Y si bien a lo largo de los años, y yo estoy seguro que ustedes no me van a dejar mentir, las casas de estudio que tenemos en Monterrey tienen una gran tradición de relación de estudiantes panameños que han reconocido a Monterrey desde hace muchísimos años como la capital universitaria de América Latina. Yo tuve un tío que estudió en Monterrey hace muchos años y eso se ha ido pasando de generación en generación. Entonces, a mí me gustaría que siguiéramos estrechando esos lazos y servir de puente para mucho en el deporte, porque este tema de la comunicación, insisto yo, puede ser pasajero, pero para mí lo que me motiva, lo que me mueve es la difusión y la promoción del deporte. Muchas gracias, Ricardo. Por el contrario, gracias, profe. Coincidimos en muchos aspectos. Fíjate, lo que tú estás hablando era lo que hacía nuestro coach. Gaspar Mas no tenía esa fluidez en el lenguaje, no tenía esa capacidad para expresarse. Sin embargo, sus acciones eran eso. Él era como un padre para muchos de nosotros, era un maestro, era un consejero y sobre todo era una figura muy respetable que nos fomentó los valores que debe de tener un buen ciudadano. Y es una cosa que te admiro y te reconozco esa conducta. Por otra parte, celebramos tener la oportunidad de darle un machetazo al caballo de espadas, ¿verdad? Tú que siempre andas interrogando y andas preguntando, pues ahora te va a tocar contestar. Y he oído y he leído cuando tú contestas en las entrevistas que el deporte nos va a resolver muchos problemas sociales que tenemos y te refieres a Panamá, te refieres a tu patria. Dime, ¿cómo conceptualizas tú que el deporte puede ayudar a resolver los problemas sociales? Porque es una pretensión que tenemos nosotros, ¿verdad? Nuestro empeño en reunirnos en esta asociación Centenario Gaspar Mas tiene ese propósito, apoyar a la sociedad, apoyar a los jóvenes. Entonces, cuéntanos, porque el mirador que tú tienes es una atalaya muy alta, ¿verdad? Entonces te permite divisar un horizonte más lejano. Hay una cantidad de valores que el deporte inculca en el ser humano, que lo hizo conmigo y yo estoy seguro que todos los que estamos ahora mismo participando en este conversatorio y aquellos que lo ven y han tenido la fortuna de alguna vez practicar el deporte, mi estimado Antonio, sabemos que la responsabilidad que el deporte inculca, el trabajo en equipo, la humildad, el respeto, la disciplina, y puedo seguir toda la tarde mencionando estos valores que son parte de la formación de un deportista, que debemos como sociedad pregonarlos aún más, pero no solamente decirlos, sino también saber qué significan, saber que esto implica sacrificio, saber que implica esfuerzo y buscar que eso sea la práctica diaria de todos los seres humanos. Es triste que vivamos en una sociedad en donde la deshonestidad, la pretensión, la mentira son parte de la conducta de los adultos y lo vemos en personas públicas que lamentablemente no sé si ya no se percatan de lo que hacen, cómo se conducen
o se les ha hecho una costumbre, un vicio que tristemente se repite con frecuencia. El mayor recurso, y siempre he pensado así, que tiene cualquier país es su juventud, su niñez, su recurso humano. Es el más valioso que tiene. Todos tenemos una vida pasajera. Vamos a abandonar esta tierra el día de mañana y les vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. La pregunta es, ¿qué país? ¿Qué sociedad? Entonces yo sigo creyendo en que estas historias, entre más las contemos, más inspirarán a jóvenes y a familias a creer de que el camino, aun y cuando es el más difícil, el camino correcto es el camino que hay que tomar. Si existen todas estas tentaciones que pueden llevar al ser humano a alejarse de eso, si lo llenamos de valores y lo forjamos con la rectitud adecuada, como lo hicieron con nosotros, hombres como los que ustedes acaban, como el que acabas de mencionar, Gaspar Mas, por decir uno, ¿verdad? Eso nos va a hacer prácticamente de teflón ante todas esas tentaciones. Pero yo no veo otro camino. Quisiera predicar sobre otra cosa, pero para mí el deporte ha sido precisamente el forjador de una conducta en donde debe de existir el respeto, la dedicación, el esfuerzo, el trabajo y reconocer a los demás y tener humildad independientemente de las condiciones económicas, políticas o sociales o laborales que uno alcance. Entonces, seguiré siendo un creyente en que ese es el camino que debemos de tomar, pero comprometido con comunicar, con impartir o al mismo tiempo con compartir también todo esto que el deporte a mí me ha dado. Porque hay muchas veces que me tocan entrevistas de muchachos que aspiran el día de mañana a ocupar una posición como la que tengo yo ahora, pero se les hace muy fácil el que ya tengo el internet y es que a mí me gusta, sí te puede gustar, pero estás dispuesto al sacrificio. Empezamos este conversatorio hablando de que hoy domingo es un día familiar. Bueno, yo sacrifico los domingos el tiempo con mi familia. Hoy lo estoy haciendo porque tengo 2 programas, uno que grabé en la mañana, otro que no he terminado, que es el noticiero, porque esta pandemia nos ha alterado el modus operandi, ¿verdad? A que terminen los partidos para grabarlos, pero todo es por el bien de ellos. Entonces, si el trabajo honesto me priva de pasar tiempo con mi familia, yo sé que mi familia, mis hijas, están viendo que hay una razón muy importante por la que no puedo compartir con ellas en un día en el que la mayoría de la gente, como me ha pasado también, Navidades, Año Nuevos y cumpleaños, que por razón de trabajo, porque así es esta vida del deporte, tengo que alejarme un tiempo. Pero hay una razón muy importante, lo que estamos haciendo ahora, y para mí esto vale oro, porque a quien pueda llegar este mensaje, yo pueda compartir algo de mi vivencia, ojalá les sirva para ese camino que están buscando emprender. Y hablando de tu trabajo, Ricardo, ¿cuál ha sido tu actuación profesional que más felicitaciones te ha acarreado? Que la gente haya reconocido en ti un grado de excelencia y te haya expresado su satisfacción, su complacencia por tu actividad. Es una extraordinaria pregunta y yo quisiera contestarla con mucha humildad, porque en esta materia de la comunicación deportiva uno puede tener, como los quarterbacks, un buen partido, pero hay días que puedes tener un mal juego. O hay veces que la gente considera que, bueno, tu estándar debe de ser de 4 pases de touchdown y de 300 yardas por juego y no debes de bajar de ahí. Pero hay veces que se lanza para 250 yardas y se anotan 2 pases de touchdown y el juego también es bueno, pero bueno, la opinión pública lo ve de otra manera. Yo definitivamente atesoro mucho la oportunidad que tuve de narrar los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro en 2016. Y voy a decir que ese momento me llevó a entender el impacto que uno tiene a través de la comunicación, más allá de las fronteras, y muchas veces uno no se percata porque estás o encerrado en un estudio o en una cabina
y no dimensionas, ¿verdad? Las cosas. Pero en esos Juegos Olímpicos, estando en Río de Janeiro, a mí me tocó trabajar con un equipo de producción de Argentina, de Chile y de Colombia. Gente que no me conocía antes de empezar los Juegos Olímpicos y que pues sentían que, no voy a decir que nos hacían menos a los que veníamos de México, pero quizás ellos pues se sentían muy confiados de que eran dueños de la verdad y probablemente salía sobrando nuestra participación. Porque a veces es así en todo esto. Menospreciamos a los que vienen de otra zona, otro sector, y eso pues tampoco se vale, ¿verdad? Ahí es cuando uno enseña. Y bueno, después de ellos ver mi trabajo, mis horas de transmisión, que a veces eran días de 7 horas continuas de transmisión en televisión para todo el continente en el canal panregional de Fox Sports, terminaron ellos mismos llamándome a mí genio. Pero para ellos el genio era que yo pudiera hacer una transición que sus comentaristas no eran capaces de hacer por quizás su falta de familiaridad con los deportes o porque eran especialistas en una o dos disciplinas, que yo podía pasar de narrar un combate de taekwondo a una competencia de natación, a una competencia de BMX, a un juego de voleibol de playa, a un juego de baloncesto, porque así son los Juegos Olímpicos. Y estos tipos se quedaban impresionados, dicen, ¿cómo es posible que haga eso? Y para ellos eso era ya genial, ¿verdad? Yo decía, bueno, es que son los Juegos Olímpicos, digo, a eso vinimos, ¿no? De eso se trata. Pero esa fue la experiencia también y la formación que yo tuve de que aquí en México hablar y cubrir sobre la Universidad Nacional o los eventos deportivos que realizábamos en el tecnológico o en la universidad donde competían nuestros equipos representativos. Eso para mí era muy normal y porque me gusta el deporte también. Entonces, veía muchas transmisiones por televisión. Y para ellos era algo extraordinario. Entonces, claro, eso valió los elogios, el poder haber narrado la final de los 100 metros y 200 metros planos en el Estadio Olímpico de Río de Janeiro con Usain Bolt, convirtiéndose en el máximo astro olímpico en pista en la historia. Bueno, eso definitivamente me valió los reconocimientos, los aplausos, las palmadas en la espalda, como le querramos llamar. Pero también las experiencias que he tenido en el fútbol americano a lo largo de los años, todas esas semillas que han sembrado en mí, quienes han opinado sobre mi trabajo y mi preparación, no las voy a menospreciar, no voy a considerar que valen menos, por el contrario, son lo que me inspira a mí a trabajar horas durante la semana y a narrar un partido por 3 horas un domingo. Entonces, ha habido esos momentos, ha habido otro muy curioso. El año, Antonio, que me toca entrevistar al final del Super Bowl 51 en Houston, ganan los Patriotas de Nueva Inglaterra, y me acerco con el ala cerrada de ellos y le pregunto a Bennett que si estaba emocionado porque iba a viajar a México al año siguiente, a la temporada siguiente, como campeón de la NFL. Y este hombre se suelta a decir, derriben el muro, México te amo. Y esa respuesta en un tema tan político, ¿verdad? Teniendo a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y rechazando los Patriotas de Nueva Inglaterra la invitación a la Casa Blanca, pues le dio la vuelta al mundo. Entonces me empezaron a hablar, cuando regresé a México, de Houston, medios de España, Argentina, en Miami, en México, hacerme entrevistas sobre esto, ¿verdad? Y ahí dicen, bueno, pero ¿cómo provocaste? Pues yo no provoqué nada, yo nada más le pregunté y estaba contento de venir a México como campeón de la NFL. Y de ahí este hombre se desbordó, entonces se convirtió inmediatamente exactamente, una noticia que dio la vuelta al mundo y se hizo viral. Y yo, bueno, hay veces que es mejor tener suerte, ¿verdad? Que estar muy preparado, porque yo pude haber llegado muy preparado a ese partido, haber hecho esas entrevistas, pero no sacar esas declaraciones. Entonces dicen que la dama fortuna siempre hay que tenerla al lado de uno, ¿verdad? No está de más que esté de nuestro lado. Gracias, Ricardo. Por el contrario. Ricardo Octavio Barrera, mi pregunta para esta segunda ronda es que nos digas, por favor, como ya tenemos la NFL a la vuelta de la esquina, la temporada, y no hay nada escrito, pero sí quisiéramos saber tus pronósticos para tus dos equipos favoritos
de la Liga Nacional y tus 2 equipos favoritos de la Liga Americana para disputar el Super Bowl. Bueno, si la pandemia nos lo permite, ¿verdad? Ojalá y así sea, que tengamos temporada completa. Yo en la Nacional, para mí los 2 equipos más fuertes son Nueva Orleans, con Drew Brees, este extraordinario pasador, que han tenido 2 postemporadas seguidas, quedándose fuera con decisiones controversiales de los árbitros. Hace 2 años en el juego de campeonato de conferencia no les marcaron una interferencia de pase que les hubiera dado la última serie ofensiva para ganar el partido. Y el año pasado contra Minnesota también pierden en una jugada muy similar. Pero para mí ellos este año reforzaron muy bien la defensa, son un equipo favorito. El otro en esa misma conferencia, no voy a descartar a los 49 de San Francisco, que llegaron el año pasado al Super Bowl y lo perdieron. Pero Tampa Bay con Tom Brady, todo lo que le han insertado a los Bucaneros este año, con la gran defensa que tuvieron el año pasado, fueron la número 1 de la liga deteniendo el juego por tierra. Yo los veo ahí en la final. Entonces, para mí, la final de la Conferencia Nacional es Nueva Orleans-Tampa Bay. Y en la Americana, Kansas City sigue siendo el trabuco, como les decimos, ¿verdad? Tiene al quarterback mejor pagado de la liga, es un portento de pasador, ágil, corredor. Tiene mucha velocidad ese equipo, ofensiva y defensivamente. Y el otro es Baltimore, los Cuervos, con Lamar Jackson, que fue el jugador más valioso de la temporada pasada y que sufrieron una debacle en su primer partido de postemporada perdiendo con Tennessee. Así que tengo a Nueva Orleans y Tampa Bay en la Nacional y a Kansas City y Baltimore en la Americana. Esperemos que sean. Muchas gracias, Ricardo. Por el contrario, Octavio, un abrazo. Adiós. Ricardo, mi segunda pregunta es, ¿en qué deporte consideras que se exige más disciplina a los participantes? Sin duda alguna, Ramón, el fútbol americano. Definitivamente. Yo he estado, te digo, en el campo, he estado en la duela, he estado en el cuadro. El fútbol americano, su pura preparación conlleva horas de trabajo, no solamente en el campo, sino también de estudio en lo táctico. Y ustedes lo saben muy bien. No hay otro deporte que se le compare. Para mí es el único deporte, y esto siempre lo comento, en el que en cada jugada los 22 que están en el campo interactúan con la misma. Eso no pasa en otro deporte de conjunto. El béisbol es un deporte de conjunto, pero si el pitcher poncha al bateador, el jardinero izquierdo no tiene nada que ver con la jugada. En el fútbol, el balón se puede estar disputando en el medio campo o en la media cancha y pregúntenme qué está haciendo el portero de cada equipo o el defensa central. Absolutamente nada. En el baloncesto es un deporte de conjunto, pero es un deporte muy individualista. Yo puedo tomar el balón, sacar la canasta, llevarme a 2 o 3 y lograr el disparo y mis compañeros estaban para la foto nada más. Pero en el fútbol americano, si un safety, aun y cuando es una jugada por tierra, no baja, no contribuye o no defiende el perímetro y la jugada cambia o es un engaño, una finta de jugada por tierra y se convierte en un pase y ese safety se bajó pensando que era jugada por tierra, allá va la bomba al fondo y nadie defiende el centro del campo y son 6 puntos en el marcador. Entonces, para mí, definitivamente no hay ni cercana comparación. Y me ha tocado entrevistar a deportistas en otras disciplinas. El boxeo por ahí es uno de los que yo pudiera decir se acerca más por los meses que conlleva el prepararse para una pelea. El peso, cuidarlo, el entrenamiento muy exhaustivo, la parte táctica de la pelea y porque obviamente es un deporte en donde pues en cada asalto se juega uno la vida, ¿verdad? El boxeador se juega la vida en cada pelea. Pero el fútbol americano está muy por encima. ¿Cuántos jugadores no conocemos de segundo o tercer equipo que durante la semana se tienen que poner la misma friega que se ponen los titulares y no pisan el campo por 1 minuto? Pero que era esencial lo que hicieron entre semanas, sino cómo el primer equipo se prepara para el juego. Entonces,
la madre de todas las enseñanzas en el tema de dedicación y de sacrificio deportivo nos las enseña el fútbol americano, para mí, Ramón. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Mario, gracias. Ricardo, me toca la segunda. NFL, MLS, NBA, NHL, ¿cuál? Si te dieran a escoger, ¿cuál? ¿Cuál sería dueño? ¿Cuál narraría? ¿Cuál sería comisionado? ¿Cuál te gustaría a ti? ¿Cuál deporte escogerías para quedarte como narrador exclusivo de ese deporte? Bueno, te digo una cosa, Mario, yo no me cambio por nadie. Ahorita mismo tengo el deleite de hacer algo que muchos quisieran hacer. Yo siempre he dicho, desde que he tenido a partir del Super Bowl 49 la fortuna de estar en el terreno de juego durante un Super Bowl, que tengo que tener la humildad para reconocer que tengo un privilegio enorme, porque hay muchos que quisieran estar, y amigos cercanos como ustedes, que quisieran estar ahí el día de ese partido, y por una u otra razón no lo pueden hacer. Y hay muchos que tienen todo el dinero del mundo como para pagar un palco en el estadio sede del Super Bowl, pero no pueden pagar para estar ahí abajo en la cancha. Su dinero no les alcanza para estar donde yo estoy. Entonces, yo tengo que reconocer que soy muy afortunado. La NFL, el narrar la NFL, a mí me ha puesto donde estoy. Eso estaré siempre agradecido. No quiero casarme con una sola liga porque, te confieso, yo de repente me pongo a ver el juego de hockey de la NHL. Anoche estaba viendo a los Flyers. Me gusta también el hockey sobre hielo. Me gusta la NBA, me gusta la NCAA, me gustan los deportes, me gusta ver los partidos. Pero no hay, como dice el dicho, ¿verdad? Mejor pájaro en mano que 100 volando. Si ahorita tengo, sí, la fortuna de ser una de las voces de la NFL y la gente así me lo reconoce en toda América Latina, no, ¿qué voy a andar inventando yo si mañana me dicen, oye, deja la NFL a narrar carreras de caballo? Pues más vale que convenga, ¿verdad? Oye, Ricardo, o narrar una Copa Stanley, ¿no? Oh, eso sería fantástico. ¿Saben que me tocó, Mario, me tocó narrar en Monterrey, allá en Santa Catarina, un mundial de hockey sobre hielo que transmitimos a través de multimedios hace ya algunos años? Yo le calculo que fue hace como unos 8 o 9 años. Sí, era San Pedro. Sí, exactamente. Había una liga. México participó y me tocó narrar los 3 partidos de México y se vieron a nivel nacional. Multimedios es la producción y TVC Deportes lo transmitió a nivel nacional. Entonces sí, el hockey también es fascinante. Sí. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti, Mario. Ricardo, de nuevo, Virgilio Lozano. Considerando tu trayectoria muy notable, muy brillante, yo diría que va en una espiral ascendente. Uno se pregunta, dada la trascendencia y la resonancia mundial que tiene un supertazón, uno se pregunta cómo se prepara Ricardo García previo a la transmisión en un superdomingo. ¿Cuál es el plan? Bueno, son horas de dedicación. Por ahí voy a empezar, porque son horas de trabajo. El fútbol americano de todos los deportes es el que más exige en cuanto a estudio y análisis. Primero, los rosters son los más numerosos. Estamos hablando de 53 jugadores por cada equipo. Y yo tengo que saber, y aunque pueda confesar aunque confieso que no me voy a saber de memoria los nombres de los 53 jugadores y las posiciones en los 32 equipos de la NFL, esa semana sí tengo que estudiar para saberlos. Y qué hace y de dónde viene y qué ha hecho en su carrera como jugador y extra fútbol americano. Si hay una historia más allá de este chico que a los 9 años perdió a su madre por un problema de drogas o que su hermano falleció de cáncer, X o Y. Y es escribir, honestamente, Virgilio, es prepararme. Yo para un Super Bowl preparo un documento de aproximadamente 34,000, más o menos son como 34,000 palabras. Escribo prácticamente un libro. ¿Por qué? Porque requiero de sumar lo que hice en la temporada, si me tocó narrar a esos 2 equipos que llegan,
y actualizar los datos. Y aparte agregarle los datos que sabemos que son parte del juego. El fútbol americano es un deporte muy estadístico, entonces yo tengo que estar muy al pendiente de si hay un récord próximo a romperse, cuántas yardas le falta, o si este jugador puede cambiar su historia con un campeonato porque anteriormente jugó en 2 o 3 equipos que perdieron, cosas como esas, ¿no? No dejar de mencionar todo lo que conlleva al partido más importante de la temporada. Entonces, para el Super Bowl en particular, la semana antes de que emprendamos el viaje a la ciudad sede, que normalmente lo hacemos 10 días antes, ya yo hice un avance de mi documento. Me llevo la tarea hecha, por decirlo de una manera. Y ya estando allá, voy solamente depurando ese trabajo, agregándole una que otra cosita. Una vez me dijo una colega del medio, cuando vio los documentos que yo preparaba para un juego, íbamos a hacer un juego en Filadelfia, un partido divisional, y me decía, oye, pero tú estás loco, ese documento tuyo tiene como 38 páginas, pues ¿cuánto de eso usas en el partido? Y le dije, cuando mucho, el 30% de todo lo que escribo. Y me dice ella, pero entonces, oye, preparar tanto para nada más usar el 30%, y le dije, sí, nada más que no sé qué 30% voy a usar. Ese es el tema. O sea, estamos de acuerdo que el otro 70% no lo use, pero no sé qué 30%, porque puede ser que el jugador de tercer equipo en equipos especiales en una patada de despeje sea el que tape la patada del pateador, recupere el balón, anota el touchdown, y yo nada más como me enfocaba en los titulares, yo lo único que puedo decir que ese fue el número 58 y se apellida Robinson. Y eso es un pecado, un delito para la gente que me está escuchando, porque al menos debo de saber de qué universidad viene, cuántos años tiene en la liga, cuál es su situación de contrato, y si para este muchacho es la primera vez en su vida como jugador que anota un touchdown. Entonces, este tipo de cosas son parte de las historias que el deporte escribe. Entonces, yo recuerdo desde chico haber visto estas transmisiones de las cadenas estadounidenses allá en Panamá y veía a estos hombres cómo era tan fácil para ellos tener todos estos datos. Entonces, yo digo, bueno, yo no confío, aun y cuando la empresa para la que trabajo tuviera, no lo tiene ahorita, pero si llegara a tener un departamento de estadísticas e historia que sea el que me suministre a mí la información, yo les digo, ¿saben qué? Gracias, pero paso. ¿Por qué? Porque prefiero yo mejor hacer el trabajo, porque a la hora del juego, si a mí me entregan un manual escrito y yo no sé en qué página pusieron lo que, me voy a tardar buscando y ya se me va a ir la jugada y no voy a haber comentado nada. Sin embargo, al hacerlo yo, pues tengo muy fresco qué es lo que escribí, dónde lo escribí, ¿no? Entonces requiere de mucho estudio, aparte de que también me meto a ver videos, ahora el YouTube facilita mucho esto, de ver la parte táctica del juego, qué es lo que pudieran hacer, analizar las jugadas, ver las coberturas, ver las formaciones. Y para mí es lo más sabroso. Te confieso, Virgilio, yo disfruto más preparar un juego que narrarlo. Porque narrarlo dura 3 horas, prepararlo a mí me toma la semana, me toma días hacer. Yo lo disfruto más. Ciertamente. Pues muy bien, excelente respuesta, gracias. A ti. Ricardo, bueno, aquí hay la segunda pregunta que me corresponde. Vamos a los inicios cuando estuviste con Borregos. Durante ese periodo que participaste en el equipo de trabajo, para ti, ¿cuál pudieses considerar el equipo, vamos a llamar, o generación o año de los Borregos? O sea, ¿qué equipo consideras tú que fue el plus en ese año o en esa generación? Bueno, hay una camada que yo no puedo definitivamente dejar de mencionar, que es la de Gilberto Escobedo como quarterback, ¿verdad? Se llevó todos los anillos. Fuimos pentacampeones en esos años, se estableció un dominio de la liga y una generación tan talentosa, corredores, receptores, defensivos. Les tengo definitivamente que reconocer que para mí fue la máxima generación que tuvimos dentro del programa. Pero yo le tengo mucho cariño y mucho aprecio a la generación de finales de la década de 1990, los bicampeonatos que ganamos 98-99, porque habíamos perdido 96 y 97 contra Aztecas. Perdimos primero en el 96 en casa en el Tecnológico y después en el 97 en Cholula, Puebla. Entonces veníamos de esas dos experiencias
decepcionantes, frustrantes, dolorosas. Perder un partido de campeonato nacional duele. No importa si uno está en la cancha o está en la tribuna o está en la administración o está narrando, pues duele, definitivamente duele. Y cuando en el 98 logramos ese campeonato con ese sábado caliente Monterrey, soleado el día después, una lluvia torrencial que había caído en la madrugada, que hasta nos ponía en duda si íbamos a terminar de pintar el campo, el estadio tecnológico. Estaban trabajando los pintores porque el pasto mojado y pues obviamente la grama no iba a absorber la pintura. Afortunadamente paró de llover como a las 2:30 de la madrugada y yo a las 8 de la mañana estaba de regreso en el estadio y vivimos una gran final y se logra el campeonato y sentimos que nos quitamos un peso de encima de los hombros. Por eso a esa generación le tengo, y después al año siguiente ganar la final en Cholula. Entonces, esa 98-99 con Carlos Altamirano como quarterback, definitivamente una línea ofensiva, cuerpo de corredores, el staff de coacheo encabezado por mi coach Frank González y todo el equipo de trabajo que tuvimos ahí, nos llenó, la verdad, de mucha satisfacción. Entonces le guardo un recuerdo muy importante, pero, fíjate, hay una, José Luis, que para mí siempre atesoraré y vivirá y me llenará de sentimiento recordarla. 2006, nosotros tuvimos 2 equipos de Liga Mayor. Por este tema de la desaparición de la categoría intermedia, el Tecnológico, respetando las becas deportivas que tenían un grupo de jugadores, pues se crea el equipo B que compite en la Conferencia Nacional. Y en 2005 ese equipo, la UNEFA no le había permitido, aún y que tuviera el récord, clasificar a los playoffs. En 2006 sí se puede abogar por los muchachos. ¿Quién quiere jugar una temporada y no pelear por un título, verdad? Entonces, esta campaña 2006, yo me uno a las filas del staff de coacheo de ese equipo, pero esa no era la responsabilidad que yo tenía en el Tecnológico. El Tec no me pagaba por ser coach, me pagaba por mis responsabilidades administrativas. Entonces, era muy difícil para mí entrenar en un horario que coincidiera con mi horario laboral. Entonces, entrenamos a las 5:30 de la mañana, terminamos a las 7:40, 7:45. Me echaba yo un regaderazo, desayunaba algo rápido y atender mis pendientes del día. Entonces, y en la noche, pues me preparaba mi práctica del día siguiente y era yo el coach de la secundaria de los backs defensivos de ese equipo. Y ganamos el campeonato nacional en 2006 contra Centinelas allá en el estadio Guardias Presidenciales. Entonces, sí me acuerdo. Sí me acuerdo también. Y ese año también quedamos campeones 2006 con el equipo de Liga Mayor jugando en Cholula, al mismo tiempo las 2 finales. Entonces, la verdad que el haber compartido con ese grupo de jugadores que ahora ya son padres de familia, de bien, profesionistas, y que todavía lo vean a uno y le digan coach, y coach Richard o coach Ricardo. Queda eso muy bien, sí, muy bien. Sí. Ricardo, nada más, es excelente respuesta. Nada más para terminar, ¿qué opinas ahora con esta apertura de este muchacho de ex Borrego, de Isaac, que está allá en Dallas? Que hasta donde yo sé no entró en el roster, pero lo van probablemente a contratar para quedarse como jugador de prácticas, ¿no? Sí. ¿Esto qué nos está dando para las futuras generaciones que vengan de jugadores de acá de México hacia Estados Unidos? Yo soy muy exigente con este tema, con la NFL, y hasta a veces puedo sonar controversial, pero porque conozco la historia del proceso. Definitivamente que la inclusión de Isaac Alarcón en el programa internacional es un éxito para el desarrollo de nuestro fútbol americano universitario en México. Sin embargo, yo quiero más, porque sé que nuestros muchachos pueden más. A partir del año 2004, que Rolando Cantú es parte de los Cardenales de Arizona y después de haber pasado por la NFL Europa, y que tuvimos una racha de varios muchachos, porque Isaac es en estos momentos el último de una fila, ¿verdad? De una cadena de otros jugadores que han estado allá y que cuando existía la NFL Europa tenían esa vitrina para ser vistos por la NFL. Y voy a mencionar algunos, ¿verdad? Los Carlos Rosado, los Marco Martos, los Ramiro Pruneda, los Manuel Padilla, los Eduardo Castañeda, los Salomón Solano.
que son de diferentes programas universitarios que llegaron por lo menos a ponerse en una práctica, en un uniforme de la NFL. Yo siento que la liga nos está jugando chueco con esto. ¿Por qué lo digo? Primero, porque Isaac desde un principio no va a ser ni este año ni el próximo el roster de los Vaqueros de Dallas. Eso no está permitido en el acuerdo que está establecido en ese programa internacional. Número dos, claro que lo iban a cortar en la fecha establecida, que era ayer, del recorte de jugadores, porque el acuerdo dice claramente que Isaac Alarcón lo único que puede hacer es ser parte del equipo de práctica. Los equipos de práctica este año son de 16 jugadores, él es el número 17. Es decir, no le quitó el trabajo a nadie. No le quitó el trabajo a nadie. Es un agregado, un anexo a. Cuando se da la noticia, yo hablo con el vicepresidente de personal de los Vaqueros de Dallas, que por cierto estuvo en Monterrey hace algunos años, cuando existía un equipo llamado los Desperados de Dallas, que era de la familia Jones, pero jugaba en Sudamericano Arena. Él se llama Will McClay, era coach en ese entonces, viajó a Monterrey con Joe Avesano, Shai Anderson, el yerno de Jerry Jones, y se llevaron a Juan Wong, actual coach de receptores de Borregos, a ser parte del equipo de los Desperados. Yo estuve en esas negociaciones con ellos, confiaron en mí para hablarles de Juan y de los muchachos del fútbol americano de Monterrey y se lo llevaron. Bueno, ¿qué tanto ha cambiado? Pues prácticamente nada. Isaac se va a quedar en el equipo de práctica este año y el próximo. ¿Cuándo la NFL nos va a respetar nuestros jugadores para mirarnos a los ojos y decirnos, señores, vamos a que nos compitan los jugadores de fútbol americano de México al tú por tú y que se ganen la oportunidad? Esa vez que hablé con Will McClay, lo que me dijo él es una buena oportunidad para Isaac y no para los Cowboys. O sea, ellos no lo ven como algo relevante. Nosotros estamos haciendo honestamente fiesta de algo que deberíamos de exigir más. México es el segundo mercado más importante para la NFL en el mundo. Y si ellos solamente ven a México como la sede de un juego al año, es nada más para venir a sacarnos algo de dinero y llevárselo de vuelta al otro lado y que consumamos su producto. Entonces, yo puedo ser muy controversial porque al mismo tiempo hablo de la NFL, pero yo le deseo mucho éxito a Isaac. Sin embargo, para que Isaac juegue el día de mañana en un roster de la NFL, necesita un representante, un buen agente que crea en él y que le consiga pruebas, prácticas con franquicias que estén buscando, no digo a un jugador mexicano, estén buscando a un buen liniero ofensivo que pueda ser titular en sus equipos, que tenga la misma oportunidad que el chico egresado de Colorado, o de Michigan, o de Minnesota, o de Notre Dame, o de donde sea. Eso es por lo que yo quiero luchar, José Luis, y no voy a quedarme callado en decir las cosas como son. No se vale que nos hagan creer algo que no es cierto, y mucho menos a nuestros muchachos. Excelente respuesta, Ricardo. Gracias. Ricardo, en todos los deportes, cuando se deja de practicar determinado lapso de tiempo, se atrofia. Por ejemplo, el boxeador, cuando no le pones peleas seguidas, pues pierde algo de ritmo. ¿Consideras tú que con la suspensión de este año, la ONEFA bajará de calidad, seguirá igual o subirá de calidad? Qué buena pregunta. Quisiera yo tener, honestamente, ser clarividente, mi profe, o tener, te digo algo, una bola de cristal para saber el futuro, porque no sabemos de partida cuándo puedan regresar los muchachos a entrenar siquiera, mucho menos sabemos cuándo van a poder jugar. Yo creo que esa edad, porque pasamos por ella, es menos probable que sufras de lo que tú acabas de describir, porque todavía la juventud te permite jugar 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Ellos se van a mantener haciendo acondicionamiento físico, yendo al gimnasio, corriendo. Quizás lo que obviamente van a perder es ese ritmo de juego, que lo escuchamos en muchos deportes decir, es que no trae el ritmo de juego, es que van a necesitar adaptarse al ritmo de juego, el ritmo de juego, el ritmo de juego. Y estoy de acuerdo, ahí en un principio vamos a ver que las primeras 2 semanas, probablemente cuando regresen a jugar y podamos tener un calendario de temporada, van a ser con esa baja de nivel. Pero a los 18, 19, 20, 21 años, te digo algo, lo agarran más rápido, por favor, que
que una mosca volando, hombre. Yo no dudo que los muchachos inmediatamente se adapten. Claro, con el nivel que tienen nuestros programas de fútbol americano en México, yo no he sabido de un solo coach que haya dejado de tener comunicación con sus jugadores o su staff de cocheo. Ellos en lo táctico siguen trabajando, ¿eh? Aún y cuando no hay clases. Y es más, en la NFL pasó que no hubo pretemporada como anteriormente se conocía, pero los programas de acondicionamiento físico se los mandaron a los jugadores. Y hay de aquel, cada quien es responsable, que no diera el peso, que cuando llegara a presentarse a los campamentos de entrenamiento estuviera sobrepasado de peso o tuviera problemas de motrices o de movilidad en el campo o lo táctico, ¿verdad? Entonces, aquí, en este deporte, precisamente en el fútbol americano, aquel que no se hace responsable de lo que tiene que hacer, lo primero que le va a pasar es que va a perder su puesto en el equipo. Y vas a pasar de ser jugador de primer equipo a ser del tercer equipo. Yo no creo que vaya a ser algo muy prolongado, pero sí estoy de acuerdo con lo que mencionas ahorita de considerar que las primeras, quizás la primera semana o las primeras 2 semanas, vamos a ver un bajón de juego. Y después vamos a verlo regresar a la normalidad y después se va a subir, como es normal, conforme avanza la temporada. Muchas gracias, Ricardo. Me da gusto saludarte. Igualmente, te mando un abrazo, profe. Y gracias. Ricardo, tu trabajo es tan riesgoso como el de un funambulista. Y tu equilibrio es pararte en un alambre, porque el que mucho habla, mucho yerra. Dinos, ¿cómo sorteas ese riesgo? Wow. Estudiando, preparándome. Antes de emitir una opinión, yo prefiero mejor ponerme a analizar todos los aspectos. Esta profesión me ha llevado a no solamente saber de deporte, sino que también estudiar sobre medicina del deporte, sobre derecho, averiguar sobre el tema de los contratos de los jugadores, cómo están estipulados, la parte económica, las finanzas de los equipos. Entonces es tratar de, si bien no especializarse en muchas áreas, por lo menos mojarse los pies, ¿verdad? Para emitir una opinión inteligente. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, Antonio, porque es muy fácil en este medio, en esta profesión, que miles se den cuenta cuando te equivocas. Es más, capaz si soy cirujano y nada más los que estamos en la sala, en el quirófano, nos percatamos que le dejó el doctor, el cirujano, pues las pinzas o el bisturí adentro al paciente, ¿verdad? Y hay que volverlo a abrir para sacarlas y volverlo a suturar. Pero en la comunicación te equivocas y se esparce como, caramba, fuego en seco, ¿no? Entonces, estudiando es la única manera, preparándome. Yo le dedico tiempo a la parte del análisis, a lo estadístico, a los datos, a buscar. Una vez me decía, narró yo una jugada, un partido de fútbol, lo sube Fox Sports a sus redes sociales, y de repente me metí a ver si habían subido bien el video, y me doy cuenta que por ahí recibía una crítica de un fulano que decía, se equivocó el comentarista diciendo que este jugador es de Jamaica porque estaba jugando en la selección de Inglaterra. Y digo yo, Raheem Sterling se llama él, y yo siempre le digo el reggae boy, el jamaiquino, pues nació en Kingston, Jamaica, pero esa persona consideró que el que se equivocó fui yo, al decir que era de Jamaica, pues tiene la nacionalidad inglesa, pero nació en Jamaica. Si naciste en Jamaica, pues eres de Jamaica, ¿verdad? Aunque tengas otra, esa no te la puede quitar nadie. Exacto. Entonces, él me dice que yo me equivoco y entonces veo que entran otros en esa misma conversación ahí en Facebook y le dicen, no, pues el que está mal eres tú. Sí nació en Jamaica, en Kingston. Pudo haber dicho que era inglés. ¿Qué necesidad hay de decir que es inglés si ya tiene la camiseta de la selección inglesa? Pero ese dato no te lo sabías. Yo he aprendido que es una obligación también de los que nos dedicamos a esto, enseñar o contribuir a un dato más, agregarle algo a la sopita, ponerle un poquito, que la gente se acuerde de ti porque te escuchó decir un dato que ellos ignoraban. Ayer hablaba con aficionados de los Broncos de Denver y son chavos muy estudiosos porque ellos están ahí viendo a su equipo y las notas.
Y les hice una pregunta muy sencilla, un jugador, un corredor que tiene 2 temporadas en la NFL, y les digo, ¿ustedes saben cuántos balones sueltos tiene este corredor en 416 acarreos? Y los 3 se quedan, no, 2, y el otro dice 1, el otro 4. Le dije, no, tiene 0. El dato probablemente si hubiesen sido 2 o 3 o 4 pasa desapercibido, pero el hecho de que estén 0, pues obviamente llama mucho la atención. ¿Quién corre el balón 400 veces y nunca lo suelta? Eso pocas veces pasa, ¿verdad? Entonces, son cosas que yo me pongo a investigar, me pongo a indagar, me pongo a buscar para presentárselos a los televidentes, y me da mucho gusto cuando se aprecia el que eso yo no lo sabía y tú me lo dijiste. Entonces, más que nada se trata de eso, de prepararme antes de abrir la boca. Bueno, no quiero dejar en el tintero esta pregunta, a pesar de que ya me diste la respuesta, pero quizás alguno de los que nos escuchen no vaya penetrado en tus palabras. Entonces, te la voy a preguntar de cajón, ¿verdad? ¿Quién tiene más importancia, si un cronista o un analista, para un buen aficionado? Para mí el narrador, porque el narrador es un descriptor de lo que pasa en el evento, es el que le imprime la emoción, es el que te tiene que poner en ese lugar, en ese escenario y hacerte sentir parte del juego. El analista va a contribuir con su conocimiento, su experiencia, a los puntos finos del juego o de la jugada, pero aquel que se dedica a la narrada tiene que transmitirnos ese gusto por lo que está haciendo, y es el que tiene que engancharnos en el juego. ¿Por qué? Porque el analista, independientemente si el partido va 20-20 o va 40-10, él va a hacer lo suyo, él va a analizar la jugada, pero el narrador, ¿cómo te provoca que te mantengas viendo un juego que va, vamos a decir, en el béisbol 10-1 o en el fútbol americano 30-0, ¿verdad? O sea, ahí es cuando sale el arte. Y tienes que hacerte de esos recursos para que la gente te siga viendo, porque este medio es muy competitivo y en el deporte hay transmisiones que coinciden en horario y que cualquiera dice, no, ya ese juego, ¿para qué lo sigo viendo? Pero si te gusta el narrador y te complace escucharlo, tú te quedas hasta el final de la transmisión, hombre, porque algo va a sacar de lo sabroso, aunque el partido esté pues ya definido, ¿verdad? Yo siempre he dicho que algo muy importante del deporte, y por muchos años decía esto en nuestro fútbol americano universitario, cuando aún Iborregos tenía ese dominio y era el gran favorito para quedar campeón. El deporte tiene que mantener esa incertidumbre de quién va a ganar el juego. Por eso lo vemos, por eso lo disfrutamos, por eso vamos al estadio, por eso lo vemos en televisión, porque tiene que existir todavía esa parte de, pues que no sé quién va a ganar, ¿verdad? Aunque este sea el favorito, pues la historia nos los ha enseñado, hasta Mike Tyson lo noquearon cuando parecía invencible. Entonces en el deporte no hay invencibles y tenemos los narradores que procurar mantener conectado al público cuando estamos transmitiendo un partido o un evento deportivo. Muchas gracias por tu presencia, por tus palabras y sobre todo por la amenidad de tus respuestas. Estás permanentemente invitado a los desayunos del Grupo Centenario. Y si alguna vez tienes la oportunidad de viajar 200 kilómetros para estar aquí o algo que tu tiempo te permita, lo disfrutaremos mucho. Es un honor de nosotros. Muchísimas gracias. Oye, Ricardo, nada más una pregunta antes de despedirnos. No te quites el jersey de comentarista deportivo, mejor déjate ese, el que te hice la pregunta. Oye, eres una auténtica enciclopedia, en serio, es excelente, muy conocedor y sí, definitivamente quédate con ese jersey mejor. Te agradezco mucho todas las atenciones, excelente tarde que pasamos aquí contigo.
Ha sido para mí un placer, créanmelo. Qué gusto me da poder verlos una vez más. Espero pronto poder reunirme con ustedes, darles un abrazo, que ya libremos esta pandemia, sentarnos a conversar, seguir hablando del deporte y una vez más, les reitero, me honran con la invitación y la participación en esta transmisión. Cuídense mucho, saludos a sus familias, bendiciones a todos y espero pronto volverlos a ver y felicidades por lo que están haciendo. Igualmente, Gracias, Ricardo. Un abrazo. Gracias a toda la familia. Hasta pronto. eres muy atento. Muchas gracias.